querer asistir a esta conferencia. Me dicen que lo que a partir de este momento se diga será grabado y me imagino que eso permitirá que vaya un poco más rápido. Siempre pueden volver ustedes a escuchar la grabación, o al menos este es mi deseo. Entro rápidamente para intentar soslayar un poco el retraso que llevamos en el temario que tenía preparado. Hablar de la historia de la Compañía de Jesús puede ser entendido de muchas maneras. Yo lo voy a hacer en dos particularmente, desde la clave de la conversión. La Compañía de Jesús mira la conversión de Ignacio de Loyola. La historia que esta Compañía de Jesús ha narrado también mira a esa historia personal convirtiéndose a una historia nueva que está teniendo lugar. Repito, hay una forma de entendernos a nosotros mismos. Empezaré para cada uno de los tramos por esa historia, pero enseguida vendré a algunos ejemplos de una nueva historia o de un nuevo modo de la historiografía a la hora de narrarse a sí misma la Compañía de Jesús. Es decir, con Robert Danieluk podríamos hablar de una conversión de la historia de la Compañía que está teniendo lugar en los últimos 40 años, otra manera de narrar nuestra propia historia. Comienzo compartiendo con ustedes la pantalla del PowerPoint que tenía preparado y que es más bien sencillo, intentando mantener la atención en el discurso, aunque esto pueda ser o pueda resultar en algunos momentos demasiado árido, precisamente con ese fin, tener algunas palabras en las que fijar la vista. He intentado otros recursos, lo intentaré esta tarde también, pero como hemos tenido problemas de conexión, no quiero arriesgar en esto. La historia de la Compañía de Jesús, por tanto, puede ser narrada en torno a periodos. La antigua, clásicamente entendida como hasta 1773, que se solaparía con los últimos años de esa antigua compañía, la segunda mitad del siglo XVIII, 1759, que es cuando la compañía es expulsada del Reino de Portugal y las colonias, que incluiría también la supresión 1773 hasta 1814 de manera oficial. La tercera parte sería la que correspondería al periodo que a partir de 1814 ve un nuevo reflorecer de la Compañía de Jesús. Este intermedio de la supresión de la Compañía por decisión de Clemente XIV sirve para unir estos dos periodos en un modo de bisagra. Además de este método de división, utilizaré, ya viniendo un poquitín más a subdivisiones por siglos. Es una fácil, clara distinción en la que todos nos podemos encontrar, todos tenemos en la memoria, en el pensamiento, la división por siglos y al interior de los mismos por generales, que sería la forma más sencilla de hacerlo. En cuanto a bibliografía, si tengo que recordar y si tengo que ofrecer un título, este que tienen ante ustedes es traducción de un original en inglés, ya traducido también al francés, al italiano, Historia de los jesuitas desde Ignacio hasta el presente, de mi querido director John O'Malley, historiador de reputación mundial norteamericano. El primer siglo de esta historia, vengo ya a entrar en materia, se caracteriza por una rápida expansión, prodigiosa podríamos decir, un generoso impulso en todas las obras de apostolado, que va acompañado a su vez por fuertes oposiciones, no ya desde el campo no católico, que también, sino dentro del mundo de la Iglesia Católica. El generalato de Ignacio de Loyola podría ser dividido a efectos de esta presentación en dos mitades, los primeros 7-8 años y la segunda mitad de ese periodo. Entre 1541 y el 56
comienza esa actividad que el rey de Portugal habría calificado de alapostólica, es decir, como si fueran apóstoles. El ideal itinerante empieza a ser contrastado con la realidad. El ministerio que presentan los jesuitas es sacerdotal, pero a medida que van pasando los años también se hace más sofisticado, como vamos a ver inmediatamente. Es muy solicitado. Obispos, cardenales, príncipes o reyes de España, principalmente de Portugal, van a solicitar. Esto va a producir una afluencia muy significativa de candidatos a la Compañía de Jesús. Entre los trabajos que se empiezan a ensayar, las misiones. En este periodo, Ignacio manda 2 hombres a Irlanda, a Polonia y a Portugal. Recuerdan, uno de ellos es Francisco de Javier. Es característico de este periodo también el Concilio de Trento, que estando ya en marcha va a implicar en la Compañía de Jesús ciertos cambios. En la segunda mitad, desde el 48, contamos ya con un secretario en la Secretaría de la Curia, Juan Alfonso de Polanco, con un hombre que se transforma en visitador, Jerónimo Nadal. Ignacio de Loyola se ha dotado para 1547-48 de un grupo muy nutrido de buenos, competentes colaboradores. Aumenta el aflujo de vocaciones y se crean, esto es característico de este momento de inflexión, los primeros colegios en Gandía, en Mesina, y se aceptan otros que ya estaban funcionando, por ejemplo, en las Indias Orientales, en Goa. Es, por tanto, un momento en el que se va organizando la compañía, el proceso que avanza rápidamente hacia una estabilización. Jerónimo Nadal ha hablado de 2 alas. Por un lado, las misiones a Centro Europa, a la Reforma católica en sentido positivo, pero también en sentido negativo, como se desarrollará más tarde. Por el otro lado, el otro ala de esta compañía, las misiones de ultramar y muy especialmente el Oriente. La compañía entra de pleno en el Ministerio de la Educación, que Ignacio en 1541 había desestimado a solicitud y petición de Diego Laínez, que será su sucesor unos años más tarde. La experiencia va dando que el colegio tenemos que verlo más afín en aquellos momentos a la palabra college, una residencia de estudiantes en el ambiente universitario de una ciudad como París, en una universidad como la Sorbonne, o como en Oxford, o como en Salamanca en esos años, o como en Alcalá. Es decir, un lugar residencial donde algo de docencia se imparte. Este concepto de college, de colegio, va a evolucionar notablemente, precisamente por motivo de la compañía, en lo que ahora llamaríamos colegios, naturalmente, pero que entonces eran escuelas. Y así aparece con este nombre también en las constituciones. El buque insignia de esta nueva formación que se va abriendo no ya a los propios sino a los extraños es el Colegio Romano a partir de 1551. Por un lado es un seminario que está totalmente imbuido en la formación de futuros sacerdotes reformados, pero también se convierte en el modelo para otros colegios como por ejemplo el de Mesina. En este mismo ministerio de formación del clero, el Colegio Germánico concentra a candidatos al sacerdocio que se preparan en Roma para regresar a partir de 1552 a Centro Europa, especialmente a Alemania. Posteriormente llegarán otros colegios orientados con la misma finalidad que ahora sí podemos hablar, es más bien contrarreformista. Se desarrolla también el Ministerio de las Misiones. A partir de 1541 había salido Francisco de Javier hacia la India, pero es que ya en 1546 estaba en Molucas, en el Japón en 1549, en China, cuando ya fallece, intentaba entrar en 1552. Es el periodo de los primeros mártires, Antonio Criminali en la India. El primer jesuita en América alcanza Manuel de Nóbrega, Brasil en 1549. Sería un ejemplo. También hay jesuitas poco después en Etiopía.
Estamos hablando, por tanto, de 3 continentes, el americano, el africano y el de Asia, en India especialmente y posteriormente en China. Entre la primera y la segunda mitad de este generalato encontramos un documento que es importante ver en su propia evolución. Me pidieron que también lo mencionara, la fórmula de la Compañía de Instituti o Fórmula Societatis Jesu. Este documento va a poner en el foco lo que va a desarrollar extraordinariamente en la contemplativa la dimensión misionera. Luego de la aprobación oralmente de una primera bozza o borrador, llegará la aprobación escrita. Esta aprobación debe ser firmada por el Papa, que en 1539 no aprueba más que oralmente, pero en 1540, comienzo de la primera mitad de este generalato al que me refería, aprueba en forma escrita. Y que en 1550 volverá a aprobar en una nueva espesura, una nueva edición de ese texto. La comparación entre el texto aprobado en 1540 y el texto aprobado en 1550 da bastante luz sobre lo que nosotros encontramos en los siguientes años como desarrollo espectacular de esta congregación. La gran apertura misionera de los hijos de San Ignacio, al encontrarse con antiguas y sofisticadas culturas orientales, que les va a llevar a adoptar políticas de adaptación en el Asia o adoptar otro tipo de políticas misioneras, la tabula rasa, en Latinoamérica. Pero igualmente, de esta fórmula se va a desarrollar a continuación también la actividad de los centros educativos. Básicamente, distintivo de la bula aprobada en 1550, lo tienen aquí resumido, va a ser el acento en los ministerios, donde el objetivo de la fórmula previa va a añadir la defensa de la fe, no solo su propagación, sino también la dimensión que acabo de mencionar un poco de pasada, contrarreformista en una Europa de tipo reformista, reformadora. También se van a señalar motivaciones para este modo de vida, pero sobre todo, y este es el punto al que quería llegar, actividades y medios para llevarlo a cabo. Intento desarrollar mediante esta presentación esos cambios que van a tener lugar. En 1550, el fin para el cual nace la compañía va a ser desarrollado distinguiendo e implementando ahora la defensa de la fe respecto de su propagación, que era la formulación previa. Cambia el orden, por tanto, no era el provecho de las almas lo que prioritariamente se determinaba en la primera fórmula, ahora pasa a segundo lugar, cediendo relevancia a la defensa de la fe. En la vida cristiana, en la doctrina cristiana, en cuanto al fin, estamos viendo que en 1550 está muy importantemente introducida la fe y su defensa. A continuación, ¿qué podemos decir sobre la evolución en el tema de los medios? En el tema de los medios, la fórmula de 1530 enumeraba el ministerio de la palabra, pero en 1540 se modificará añadiendo de Dios. En 1539 se hablaba de los ejercicios espirituales, cosa que se va a mantener, la compañía nunca ha dudado de esto. Se mantendrán las obras de caridad, se mantendrá la educación en el cristianismo de los niños y de los ignorantes, que ahora pasa a ser formulada por motivo de la preparación del concilio como catequesis. En fin, la consolación espiritual de los fieles cristianos. Cuando ahora comparamos esta formulación
de 1540, que ya evolucionaba sobre la de 1539, con la formulación de 1550 vemos el impacto tremendo que el Concilio de Trento y particularmente la sesión quinta tiene en el desarrollo histórico de la compañía. Predicaciones públicas será un modo como la Compañía de Jesús va a llevar a cabo su ministerio. Pero añade a continuación, y todo otro ministerio de la palabra de Dios, donde antes se hablaba de la palabra ministerio de la palabra de Dios, ahora se pone en plural al añadir y reconocer que podrá haber otro tipo de ministerios. Asimismo, se mantienen textos anteriores, pero se reinterpreta que el ministerio de la palabra de Dios pueden ser conversaciones espirituales, publicaciones que la compañía empieza a poner de las imprentas que ha adquirido tanto en Roma como en Goa, gramáticas, diccionarios, escuelas y colegios. Repito, colegio tiene un sentido técnico. Hoy hablaríamos más bien de escuelas donde se imparte a los niños la docencia. Esas conversaciones espirituales, además, se hacen cada vez más sofisticadas. Si seguimos evolucionando en el desarrollo de la fórmula, encontramos que al final se alude a la reconciliación entre los desavenidos, el socorrer con la misericordia y servir a los que están, grupos particulares que necesitan ministerios particulares, pero de nuevo se vuelve a abrir la puerta a todas las demás obras de caridad. Dicho de otra manera, por virtud del Concilio de Trento y por necesidad de negociar las innovaciones que el Concilio está trayendo a la reforma en el lado católico, la Compañía de Jesús se abre a un vasto mundo de misiones y educación que creo que son dos características de la presentación que tengo que hacer en los siguientes minutos. Los ministerios de la palabra, por tanto, y las obras de caridad. Dentro de todo otro ministerio de la palabra, actualmente la historiografía que se está escribiendo se pone el acento en las misiones populares, en las misiones rurales, en las misiones a las Fuerzas Armadas, en la dirección espiritual. Counseling es el término que se suele utilizar, spiritual direction. La dirección espiritual a mujeres es un polo de interés que actualmente está atrayendo historiadores y autores de teología. Los ejercicios espirituales, nadie lo puede negar, ha sido y seguirá siendo otro polo de gran interés. En torno a esos otros ministerios, los ministerios de la palabra escrita, los jesuitas escribieron muchos libros, imprimieron documentos, grabados, imágenes, emblemas, programas de música, teatro, ballet en los colegios, ópera, catecismos y doctrina cristiana. Ya ven todo lo que puede sacar un hombre de la chistera, cuando la chistera es otros ministerios de la palabra de Dios. Pero también cuando decimos otras formas de caridad, encontramos ministerios pastorales de conversión, ministerios sociales de justicia, de trabajo social, de reconciliación, peacemaking, de reconciliar desavenidos, moribundos, pobres, presos, prisioneros, refugiados, juventud. El Concilio de Trento, por tanto, ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de la Compañía de Jesús y la historia que vamos a ver, porque reformando la vida religiosa puso en la Compañía de Jesús todo un campo de actividad. Los monasterios, los conventos, sobre todo de hermanas religiosas, pero también la formación de los sacerdotes. El Concilio de Trento, abriéndose a la formación en seminarios, tuvo que confiar esta formación o a sacerdotes especialmente preparados o a una nueva congregación que estaba dispuesta a prepararse. Igualmente, la función catequética del arte, el concilio, más adelante en la última sesión, va a reconocerla y va a pedir que sea utilizada. Aquí tienen una diapositiva del Colegio Romano, que es la gran institución que ya en el siglo XVII, es decir, años después de Ignacio de Loyola, adquiere la forma que actualmente
están viendo y que incluye un observatorio astronómico. Las misiones, también lo he referido. Las misiones van a ser una gran área de desarrollo en la historia de la Compañía de Jesús. Yo hoy me centraré un poco más en la China porque precisamente lo que más se está escribiendo tiene que ver con China, con Canadá y con algunos otros países como Brasil. Balance general del generalato de Ignacio, lo tienen ahí. Al morir Ignacio, la compañía está sólidamente establecida en al menos 3 países, pero curiosamente estos países son la puerta a 3 grandes áreas del mundo, como si dijéramos, a 3 grandes continentes. Por un lado, el imperio de Portugal, que es un imperio marítimo, por otro lado España, por otro lado Italia, y todo lo que tiene que ver con un pontificado que está adquiriendo relieve y poder. Además cuenta ya con aproximadamente 1000 jesuitas en aproximadamente 12 provincias y hasta 100 casas. Diego Laínez, a continuación Francisco de Borja. Posteriormente van a llevar este empeño, este desarrollo, y con Borja en particular la Compañía de Jesús finalmente consigue autorización para que aquella autorización limitada a 4 grandes órdenes de la antigüedad sea también, y de la Edad Media, sea también abierta a nuevas congregaciones, entre ellas la Compañía así llega a México, a Perú, a Cuba, lo que hoy llamamos Estados Unidos, en realidad Florida. En el generalato de Berardo Mercuriano, posteriormente, la Compañía de Jesús se va a consolidar. Fíjense que es un generalato, el segundo más largo de la historia de la compañía, entre 1581 y 1615, 34 años. De hecho, este es un hombre joven cuando es elegido y cuenta la anécdota que el Papa, habiéndolo elegido tan joven por la congregación de jesuitas, le dijo: el padre general es muy joven. Y respondió, dice la tradición, Acquaviva diciendo: su santidad, prometo cada día enmendarme de esta falta. Claudia Acquaviva, durante 3 décadas, supera la fase de inestabilidad interna que le acoge en el momento de ser nombrado. Admirable prudencia y energía en su modo de gobierno, va a convocar congregaciones con otro fin que el de elegir general. Son las primeras 2 excepciones en 1593 y 1608, logrando no solo respeto externo, sino también superar una crisis de crecimiento. Por decirlo con pocas palabras, de 1000 individuos ya nos estamos plantando en varios miles y es mucho más difícil de gobernar una compañía que se ha extendido por los 4 puntos cardinales. Consigue preservar el instituto ante intentos internos, digo, de manipulación que buscan, es la crisis de los memorialistas, obtener por detrás del padre general del Papa directamente que, por ejemplo, la Compañía de Jesús tenga su sede en España delante de Felipe II. Este es simplemente un ejemplo de las diversas cosas que se pretendían. También tiene que afrontar adversidades en Francia, donde la Universidad de la Sorbona proscribe a la Compañía de Jesús y eventualmente en 1608 la compañía tiene que dejar su obra apostólica allí. O igualmente en Italia, en la península itálica, donde la compañía es expulsada de la República de Venecia entre 1606 y 1656. Es el periodo también de las primeras controversias teológicas, del molinismo, de la polémica controversia de auxiliis, de la gracia divina. Todo esto tiene que ver, muy someramente dicho, con la libertad del ser humano para adaptar la norma dada por la Iglesia en temas de moral. Es la capacidad de ver en la casuística un argumento más probable o menos probable, adhiriendo aquello que ya no es rígido en la interpretación, sino un principio que queda al arbitrio de la conciencia o de consentimiento. En 34 años de su generalato, la compañía pasa hasta 13.000 miembros, como decía.
acoge la compañía en 5.000, la lleva hasta 13.000. Nuevas provincias hasta el número de 11, nuevos colegios hasta el número de 200. La compañía ha entrado ya en China y con Matteo Ricci se ha presentado en la corte del emperador. Está en Filipinas, en Indochina, en Constantinopla o en Canadá desde 1609. En Paraguay, donde se fundan las primeras reducciones, anteriormente en Junín. En Japón, donde cabía concebir esperanzas, pero ahora de repente resulta que comienza una persecución y la compañía va a derramar la sangre junto con los cristianos japoneses. Pero es que también los colegios van a alcanzar su plenitud en unos pocos años más. En cuanto a la obra escrita, podríamos destacar las mejores obras clásicas, diríamos, de la espiritualidad de la compañía. El Ejercitatorio Espiritual de Alonso Rodríguez es una de las obras más traducidas de Occidente, o las Meditaciones de Luis de la Puente. Las publicaciones de filosofía también son importantes. Hay jesuitas que trabajan en la exégesis, la interpretación puesta al día de los textos escritos en lenguas orientales, en hebreo, sí, en arameo, en griego, en teólogos dogmáticos también, Roberto Belarmino, Suárez, Diego Ruiz de Montoya, Luis de Molina. Dos objetos me sirven para hablar de una confirmación de las misiones. Primero, el hecho de los numerosos mártires que la compañía va cosechando, sea en Inglaterra en contexto de reforma como en contexto de evangelización, en Nagasaki, en el Japón. La confirmación de la santidad. Posteriormente van a ser hombres de este periodo como Pedro Canisio, como Luis Gonzaga, como Stanislao de Kostka, como Roberto Belarmino, etcétera, que suben a los altares. Las misiones son probablemente con los colegios el gran polo de compromiso que la historia admira hoy. Se estudia la implicación que esas misiones tuvieron en el desarrollo de las ciencias, por ejemplo. Y así John O'Malley, en uno de sus famosos artículos, en Studies in the Spirituality, nos ha hablado de la misión entendida como misiones. Además de la misión explícitamente religiosa, vemos en este periodo desarrollarse una misión también de tipo más social, una misión de tipo más cultural. Ahí ya van a contribuir muy especialmente los colegios y una misión realmente cívica. Como él mismo dice, en el contexto de las tradiciones nacionales en ciencia colonial, las actividades científicas de los misioneros presentan una combinación única de desafíos para los investigadores hoy. La pertenencia multinacional de los jesuitas permitió que estos misioneros tuvieran acceso a prácticamente todas las colonias donde estaba teniendo lugar el intercambio entre la cultura europea y las culturas más occidentales y más orientales. Así la compañía se vio obligada a participar en un conjunto asombroso, diverso, de entornos culturales y naturales. Estamos hablando de una organización centralizada en Roma que aprende en contacto con una enorme diversidad. Hoy en nuestras culturas occidentales la diversidad está valorada, entre otras razones, por esto, porque aprendemos, porque desarrollamos, porque tenemos que encontrar argumentos, justificaciones delante del que es diferente, delante del que es distinto, para cooperar, para trabajar, para complementarnos. La diversidad de contextos se va a reflejar inmediatamente en el alcance y complejidad de las prácticas científicas. Esta complejidad se encontraba nutrida de alguna forma en bibliotecas conservadas precisamente en los colegios, en observatorios, diríamos, laboratorios sobre el terreno, que eran las estaciones estatio misioneras de ultramar.
Y entre las unas y las otras, es decir, entre estos colegios y aquellas misiones, entre estas bibliotecas y aquellas plantas estudiadas, como por ejemplo el ginseng por los misioneros, un movimiento regular, periódico, mantenido de jesuitas jóvenes enviados, de jesuitas enfermos que regresaban, de provinciales que visitaban, de visitadores que informaban, de superiores que eran llamados a dar noticia de las situaciones. José de Acosta, para el caso del Perú, es una de las primeras y mejores ejemplificaciones de lo que quiero decir. Podríamos hablar hoy de una ciencia jesuita de ultramar que interesa a los investigadores, fascinados como están por la capacidad que la compañía tuvo para utilizar conocimientos científicos en beneficio propio, por la capacidad de sus misioneros para intimar con una amplia gama de culturas en aquellas estaciones misionales, para apropiarse de conocimientos naturales de los pueblos indígenas, para transmitirlos, para aplicarlos al campo de la medicina, de la geografía. También les fascina a los investigadores las diferentes formas en que los jesuitas utilizaron los relatos publicados sobre aquellos lugares que estaban alcanzando, conociendo o visitando. En uno de estos últimos puntos atrae a los investigadores de la historia de la compañía actualmente cómo se financiaron estas obras. Y así la seda, me referiré si tengo tiempo más adelante a ello, la piel de los castores, la seda en el Japón, Macao, China, los castores en el Canadá, la yerba mate, obviamente en Sudamérica, o el amizcle, donde un artículo refleja el caso de que en 1648 un barco portugués saliendo de Macao se hundió frente a la costa de Filipinas. Cuando las autoridades locales de Manila confiscaron y vendieron todos los bienes, la compañía, que da evidencia científica, que da evidencia documental de esto, comenzó una disputa porque reclamaban cierta cantidad del almizcle que necesitaban ellos utilizar para pagar el esfuerzo misionero en Asia. Si pasamos ahora al segundo siglo, podríamos hablar, a partir de la mitad del siglo XVII, de decadencia. Algunos se han referido a este periodo en estos términos. Otros han abogado por una transformación más sutil que habría afectado no a los campos anteriores, sino a una especialización de las misiones, que es lo que enseguida vendrá a decir, en torno a nuevos polos de interés, eminentemente la geografía, eminentemente la astronomía y las ciencias. Generales de este periodo serían Muzio Witelleschi, tienen ahí el periodo. En su periodo, la compañía, en tanto como 50 años, va a aumentar tan solo en 2.000 miembros. Es decir, a esto llamamos estabilización, mientras que en Francia está teniendo lugar el Grande Siècle, que va a producir una polarización o una intensificación de los temas franceses, especialmente el Canadá, sobre otros temas de la historia de la compañía. Hombres de gobierno, apóstoles, escritores ilustres y doctos, y sobre todo la corriente espiritual de Louis L'Allemand y aquellos que él ha formado y que ahora se convierten en los mártires con cuya sangre comenzará la misión en el norte de América, en Canadá. Por su lado, Bélgica, en este periodo, desarrolla obras como Imago Primi Secoli, es un volumen publicado en 1640 en Amberes, pero que representa una acción de gracias, una alabanza un tanto grandilocuente, si me hacen caso, sobre todo lo conseguido entre 1540 y 1640. Más relevante, menos flamboyante, sería el Acta Santorum, que un pelotón, diríamos, de historiadores jesuitas se ponen a escribir.
están expurgando a partir de esta fecha, 1643, la historia que la Iglesia había transmitido de quiénes son los santos y cuáles son los santos. Es una historia muy interesante porque va a llevar a estos jesuitas a enfrentarse con congregaciones como los carmelitas, etcétera, por afirmar que fundadores que se habían tenido por tales en realidad no llegaron ni a existir. Vincenzo Carafa, ya ven, son periodos breves, en 3 años o en 2 más. Piccolomini nos ofrecen estos nuevos generales, periodos muy breves donde verdaderamente no hay lugar a una continuidad. Tenemos aquí al padre Nickel, que ya para 1661 estaba tan deteriorado que hubo que nombrársele un vicario general. Ese vicario general será... Perdón, aquí me he debido saltar algo. Sí, aquí hay un error. Es Giovanni Paolo Oliva, que dará un poco más de estabilidad, pero de nuevo, como vicario, 3 años y algunos más como general. Nada que ver con los grandes periodos anteriores, por ejemplo, de un Aquaviva o con periodos como el de Roldán en la Restauración más adelante. Este es el periodo en que se desarrolla entre las posturas morales el tema de la casuística, que va a hacer de algunos pensadores como Pascal objeto de crítica contra la Compañía de Jesús. También es el periodo del desarrollo del antijesuitismo. Es el periodo del desarrollo de la misión francesa en China, de las relaciones en Canadá. He puesto el título en francés porque es como se le conoce. Las relaciones son una serie de crónicas de los misioneros que escriben a la colonia en Francia. Enseguida vengo a ello. Y las reducciones del Paraguay, donde no me voy a detener porque entiendo que ustedes están mucho más familiarizados con ellas. En cuanto al periodo de Paolo Oliva, podemos recoger que en Brasil y en Portugal la obra de Antonio Vieira destaca en este periodo. Un gran predicador que sigue del periodo francés de los grandes retóricos, Bourdieu, o de los españoles o de los italianos, Pedro de Calatayud el español o Paolo Segneri, tío y sobrino, los dos con el mismo nombre, que van a cerrar un arco de casi 40 años de predicaciones en misiones populares. Son grandes oradores. Para que haya un orador, para que haya una generación de oradores, aquello que veíamos al principio, los ministerios de la palabra, tenemos que dar por descontado una teología bastante establecida y junto con ella una serie de recursos pastorales muy establecidos. Voy a saltarme. En cuanto a las misiones, se destaca a Verdies en China o a Juan de Brito en la India. Intentan nuevos modos de llevar a cabo la misión donde vamos a encontrar la resistencia de la Santa Sede representada por determinados personajes. Ya estamos a finales del siglo XVII con el nuevo general Charles de Noailles. Este belga se vio paralizado en parte por los conflictos que Luis XIV había mantenido con los países de Europa y especialmente con el predominio que hasta ese momento había mantenido la monarquía hispánica. Llamamos monarquía hispánica a lo que bajo el paraguas del rey de España se mantiene asociado en una serie de acuerdos comerciales, militares, económicos, como un paraguas común, como con una legislación compartida. Y así la Nueva España, siendo un virreinato, siendo un reino, así el Franco Condado o así los Países Bajos pertenecen a eso que se llama un ente y que los historiadores recientemente han considerado como monarquía hispánica, como marco de la nueva
hegemonía que está surgiendo y que va a acabar con la Revolución Francesa y el desarrollo de las tropas napoleónicas en la expansión francesa. Estamos viendo en este momento ese periodo de inestabilidad. En cuanto a la historiografía, hoy vengo al qué es lo que está interesando en línea de este periodo actualmente. Un tema interesante es la cuestión de los indivisibles y los infinitesimales. Un grupo de jesuitas que se reúne en Roma, 5 en concreto, mantienen el 10 de agosto de 1632, esto es un estudio de caso, una reunión por la cual se ponen de acuerdo para prohibir una doctrina matemática, la doctrina de los infinitesimales. Habían juzgado herética esta proposición porque afirmaba que una línea continua se compone de trazos distintos e infinitos. Es decir, el reto que se estaba poniendo a la geometría euclidiana supone para los jesuitas un reto de trascendencia teológica y últimamente sacramental. Bueno, los investigadores discuten hoy, y particularmente el profesor Alexander, que vincularon estos jesuitas con la Eucaristía y con su descomposición la teoría de los infinitesimales. Y entonces, por defender un orden de tipo teológico que viene desde arriba, se mostraron antagonistas del pluralismo, que diríamos hoy. Los jesuitas estaban efectivamente preocupados por la afinidad del método con el atomismo, con el materialismo, pero por una razón concreta. Estas doctrinas no iban bien con sus esfuerzos por mantener una jerarquía, por ejemplo, y un orden divinos en el mundo. Alexander ha sido contestado por otro historiador, David Serry, quien en Jesuits and the Indivisibles Method escribe y critica que los jesuitas tratasen de suprimir el método de los indivisibles porque socavaba sus esfuerzos por establecer un orden racional y jerárquico. Dice más bien que los jesuitas suprimieron el método y critica que el libro no distinga entre indivisibles e infinitesimales. Una polémica matemática, digo, que ejemplifica un problema de tipo teológico. Serry sugiere que estos jesuitas veían en la deriva hacia el atomismo algo que amenazaba al dogma sobre la Eucaristía. He hablado de un artículo, he hablado de un libro, he hablado de una polémica. De aquella reunión de 5 jesuitas, hoy los historiadores admiran y consideran el hecho de que en los colegios de la Compañía de Jesús se dejase de enseñar esta doctrina. Es un ejemplo interesante. China es otro gran polo, decía antes, y ahora voy a retomarlo, del interés de los investigadores. Estoy hablando en un total de aproximadamente 3.000 y pico artículos que he considerado, aproximadamente 300 se lleva China, mientras que Canadá, que es el segundo país más interesado, está en unas decenas, pero no llega a 80. En el siglo XVIII, que estamos considerando dentro de unos momentos, crece y se desarrolla la sinofilia, es decir, la aproximación a la China como un fenómeno interesante para los ilustrados. Los estudios sobre China, que en aquel momento se llevaron a cabo por medio de los misioneros, tuvieron un papel clave en la formación del espíritu filosófico de los ilustrados. Por ejemplo, en lo tocante al sistema político. El sistema político chino retaba al modo político occidental. De hecho, no solo daban respuesta jesuitas como Louis Daniel Lecomte, enviado a China en 1685, al cuestionario que la Academia Real de las Ciencias francesa había mandado a los jesuitas, sino que añadía observaciones que favorecían una visión global sobre la situación sociopolítica y económica de China en relación con Francia. Tenemos que pensar, por poner otro ejemplo, que imágenes que los jesuitas podían enviar desde el Canadá sobre los castores. El castor es un animal, pero el castor construye sus presas en trabajos colaborativos. Hoy interesa a los historiadores
ver cómo imágenes que describían la dinámica cooperativa de los castores fueron utilizadas por los jesuitas para precisamente suscitar la cooperación. Pero al llegar a estas imágenes, al ser reproducidas, al ser multiplicadas y publicadas, permitían una discusión sobre por qué los castores obedecen al castor líder, al macho alfa. ¿Es como en la república por elección? ¿O es como en la monarquía por dominación? Ven que las implicaciones que los historiadores ven en determinadas actividades, datos, informes, imágenes, es muy diferente al modo como la historia se ha escrito hasta hace poco. Entre 1615 y 1615 a 1736, es decir, en un siglo y 15 años, solo en Holanda se publicaron 31 libros sobre la China, escritos en latín y en holandés, pero también en español, en francés, en alemán. De todos, uno muy sorprendente es el Novus Atlas Sinensis, la geografía de China para europeos, publicado en 1655 en edición bilingüe. Los jesuitas que están viniendo de las misiones para informar y con la información recabar fondos para desarrollar las misiones, van a ser los primeros en utilizar las ediciones a columnas paralelas bilingües. Athanasius Kircher, en su China Ilustrada, incluye, por ejemplo, una lectura sinográfica de la traducción, diríamos, de un monumento que en 1625 hablaba de la existencia de cristianos en la Edad Media en China. Se considera este libro, La China Ilustrada, como una de las obras más influyentes en el nacimiento de los intereses por la China en Europa. Los jesuitas también se habían puesto a traducir desde que Matteo Ricci había señalado la importancia de los 4 libros del saber chino, cada uno de ellos. Abajo tienen los que se publicaron en aquellos años, la Sinarum Scientia Politico Moralis, el Liber Secundus de Confucio Sinarum Philosophus y Inmutabili Medium de Sinensis Imperii Libri Classicis. Ven que a lo largo de los años hay una campaña organizada por la compañía por dar a conocer la mentalidad, la filosofía, la religión o aspectos chinos. En 1593, Matteo Ricci ya había hablado de la importancia de estos libros, que él aprendió de memoria. Matteo Ricci era un hombre que ofrecía el reto a sus contertulios chinos de elegir un pasaje de estos libros que él empezaba a recitar el libro a partir del pasaje elegido. Esto desconcertaba mucho a los chinos, que no sabían cómo era posible que tuviera aquella memoria. En efecto, Matteo Ricci con esto consiguió no solo aprender el chino clásico, el chino culto, el chino más reverenciado por los chinos, sino utilizar un vocabulario adecuado para sus catecismos. Esto interesa hoy a los historiadores de la compañía. Y alguno lo ha puesto en estos términos. La cartografía de los jesuitas no es ya una imagen visual de la configuración geográfica de la China, sino una preparación para comprender las dimensiones de la creación. Y en esto se parecería un poco a aquellos primeros mapas del Renacimiento, donde empiezan a contornearse los perfiles del sur de África, del este de África, del oeste de la costa americana, o como no, del Japón y del norte de Corea. La cartografía jesuita de la China tenía implicaciones religiosas que ahora se están estudiando. Los jesuitas las utilizaban estos recursos de modo estratégico. ¿Qué me dicen de la seda y el cultivo de los gusanos de seda? Para la misión china se convirtió en un elemento muy interesante. No solo por la financiación a la que ya me he referido,
sino también como evidencia material de que la misión florecía. Es decir, la morera, la planta de la cual se alimenta el gusano, por la cual se multiplica el gusano, por la cual produce la larva y consecuentemente la seda, se convierte en una imagen en el libro de Martino Martini, Breve relación de número y calidad de los cristianos que viven en la China. ¿Han oído hablar de los gusanitos de seda? ¿Han oído hablar de lo que son capaces de hacer? La metáfora se traslada mutatis mutandis a los cristianos que trabajan como gusanitos en el continente chino. Otras investigaciones refieren a la interpretación que de los musulmanes pudieron tener los misioneros jesuitas, y algunas son críticas contra la Compañía de Jesús. Entre tantas, quiero señalar una que tiene que ver con el relativismo lingüístico. Es decir, utilizando la teoría de Peter Gallison, que habla de cómo los comerciantes de culturas diferentes y en lenguas diferentes, que no han estudiado en ese mismo periodo, no han estudiado ni el inglés ni el latín, ni el portugués ni el castellano, son capaces, y lo han sido capaces siempre, de ponerse de acuerdo y de comerciar entre ellos bienes, como esta teoría la utilizan los investigadores ahora, como modelo para comprender cómo tuvo lugar el intercambio a nivel científico entre Oriente y Occidente. El caso de China se convierte en un estudio de caso particular que demuestra la plausibilidad de esta así llamada teoría de las zonas comerciales. Es decir, es posible establecer una coordinación a niveles locales que permitiría a los misioneros establecer lazos de interés incluso más poderosos que los intereses comerciales entre científicos que sirven en la corte del emperador y jesuitas que traen libros que los explican, que en realidad se convierten en científicos durante los finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. El concepto de comunicación en la zona de comercio, aplicado a la zona de intercambio científico, proporciona una herramienta teórica hoy a los investigadores útil para examinar cómo en los siglos XVII y XVIII los científicos chinos lograban comunicar con los jesuitas, aprendiendo el conocimiento occidental, construyendo la coordinación entre ellos. Un fruto de esta cooperación es el Atlas Anatómico Manchú, que también ha sido estudiado ahora, escrito en manchú, compuesto para el emperador Kangxi. En este atlas lo que se estudia no es la tierra, sino el cuerpo humano. Es decir, que la anatomía china pasa a ser, de alguna forma, en diálogo con la anatomía que para ese momento se estaba ya elaborando en Europa. Podríamos seguir ahora con el Canadá, pero en mi reloj son las 11:03 de la noche y no quiero continuar adelante si Gerardo no me dice exactamente qué es mejor. Gerardo, no sé si estás ahí. Podríamos pasar a un diálogo y a un intercambio que puede ser más interesante en este momento que yo siga leyendo mis notas. Hagamos un momento, por lo menos, de intercambio de observaciones. Si hay alguien que pueda, creo que Gerardo estaba, pero como no me responde, no lo sé decir. Gracias, Carlos. Perdón, es que no estaba aquí en la cabina. Bien, entonces yo lo que propongo es que si ahora hay algún comentario, alguna pregunta, nos dediquemos a ello. Yo puedo saltar a grandes rasgos y continuar, o puedo seguir leyendo mi conferencia. O mejor que todo eso, les puedo dar cita para otra fecha y leo los 2/3 que todavía me faltan. De acuerdo. Lo que podemos hacer es ir recuperando las preguntas mientras Carlos toma un poco de aire. Voy a que quienes están acompañándonos nos hagan favor de poner en el chat
las preguntas, 2 de los escolares jesuitas las estarán recuperando para luego hacérselas a Carlos. Yo voy a seguir durante unos minutos con lo que tengo preparado para hablar de Canadá, que es lo siguiente que venía ahora en la charla, pero ustedes pueden ir enviando sus preguntas y Gerardo me las hará circular. ¿Por qué es interesante Canadá? Canadá ha sido un lugar de estudio para la historia durante el siglo XVII y XVIII por motivo de ese documento que llamo Las Relaciones. Pero recientemente ha sido estudiado este documento con nuevos ojos, es decir, con nuevas teorías filosóficas, interpretativas o de gestión. Concretamente, las relaciones nos hablan de un lector y fuera del interés en el contenido de las relaciones que hasta hace unos años era lo que primaba, hoy se escribe en relación con cómo se presentan las cosas para el lector parisino, para el francés de media. Y entonces se descubre que discusiones sobre la pobreza de los indios, sobre su cocina, sobre el saneamiento de las viviendas y sobre la medicina, estaban puestas de un modo más o menos críptico en relación con el esfuerzo de los jesuitas por levantar simpatías y atraer a las élites en Francia, no al Canadá, sino a atender la alienación, la pobreza de los franceses locales. Otra fuente de estudios es la mujer india. La mujer india del Canadá ha llamado muchísimo la atención de los historiadores porque en estas relaciones se habla de ella en rasgos de una marcada virilidad. Se le representa llevando a cabo tareas duras y eso ha permitido comparar las funciones de género tal y como representadas por los jesuitas en Francia o tal y como representadas por los jesuitas en el Canadá, siempre en torno a la perspectiva de género. Igualmente, las primeras relaciones cuentan de los neófitos algonquinos, no ya de la evangelización llevada a cabo por los jesuitas entre los indios algonquinos, sino más bien por la evangelización que los algonquinos llevaron a cabo ya en la segunda generación con los propios consanguíneos nativos. Por motivo de la transhumancia, por motivo de ser nómadas, estos indios tenían extensas y ramificadas relaciones familiares. Fueron ellos quienes llevaron a cabo la parte importante del apostolado contra lo que se creía. Y esto fundamentándose en las relaciones de parentesco nomádicas. Esto, comprendido por los jesuitas, llevó a un cambio de estrategia evangelizadora en el Canadá. Llegaron a ponderar la importancia que calendarios, iconos, crucifijos u oratorios en el bosque o los mismísimos rosarios tenían para estos indios que, alejados del puesto misionero, seguían llevando a cabo la presencia del Evangelio entre los indios. Los jesuitas también han estudiado, o los investigadores sobre la compañía y la historia de la compañía, las biografías de personajes como Kateri Tekakwitha, la primera beata india, figura mujer, cuyas biografías fueron, durante los 2 primeros siglos, a partir de 1680, siempre escritas por jesuitas. Hoy se habla de la creación de su figura en la medida que fueron hombres quienes escribieron sobre esta mujer. En el tema de la botánica, por ejemplo, Miguel del Barco, también en su estudio del Arundodonax y Ricinus communis, lo tienen ahí en la última línea, Miguel del Barco y los 2 tipos botánicos que estudió, las 2 plantas que resultaban ser invasoras y que ya estando presentes, por ejemplo, en la Baja California, permiten datar las fechas de las especies invasoras para los botánicos hoy. ¿Por qué he traído este ejemplo? Estoy hablando de un caso de historia de la botánica en la cual los historiadores acuden a la Compañía de Jesús o a hombres particulares de la Compañía de Jesús
porque sus testimonios datados en el tiempo permiten hacer el cálculo, por ejemplo, de la rapidez con que se han extendido determinadas plantas o determinadas especies. Decía que entre todas las obras que actualmente se han valorizado, desde 1993, una sobre la lengua hurona. En lugar de estudiar las relaciones ya aludidas, John Steckley estudió dos documentos que tuvieron muy poca difusión, pero que estaban escritos en lengua hurona. Y entonces el estudio de este trabajo demuestra el esfuerzo de los jesuitas del Canadá por entrar en diálogo en categorías culturales ajenas, por entrar en diálogo en dos grandes temas. El tema del guerrero, un modelo de la cultura india, y asimismo el modelo del linaje indio, que es de tipo matriarcal. Esto ha sido objeto de estudios históricos, pero si antes hablaba de la botánica, ahora hablo de la etnografía. Podríamos hablar a continuación del tercer siglo, pero antes de entrar en más materia, pues igual es mejor que ustedes participen con alguna pregunta o con algún acento que quieran poner o con alguna observación, o directamente por cosas que si no, no nos daría tiempo a ver. Por favor. No sé si me están oyendo siquiera. A ver. Gerardo. Aquí estamos. Pues no sé, Carlos, tenemos algunas preguntas aquí que quizás podríamos irte haciendo y a través de esto vamos haciendo conversación. Una pregunta, ¿cómo se comunicaba la compañía habiéndose repartido por el mundo? Las cartas es la respuesta. Los historiadores, de nuevo, este es otro polo de interés, se han fijado mucho en el desarrollo de la... hoy precisamente tengo sobre ese tema todo un desarrollo. Podemos hablar de diversos tipos de cartas que se han escrito en la compañía. Uno más interesante para los historiadores hoy es las cartas que pedían ser enviados a misión. Los jesuitas durante la formación escribían cartas indiepetentes, es decir, pidiendo ir a las Indias. Me voy a dejar esto a un lado. Había, sin embargo, otras cartas que buscaban informar, son cartas de administración. Están siendo estudiadas por aquellos de la ciencia, por ejemplo, empresa, por ejemplo, gestión, por ejemplo, organización. Cómo los jesuitas se mantuvieron fieles al modelo romano o lo adaptaron con el tiempo, porque no era lo mismo estar en el Asia de Valignano que estar en la Roma de Pío VI. El estudio de estas cartas revela, por un lado, una lealtad en decir el sistema que nos hemos dado es incompleto, es imperfecto, necesitamos modelos descentralizados, pero a la vez demuestra la fidelidad en el mantenimiento de los sistemas que la compañía se había dado. Ignacio de Loyola, ya en vida, pero posteriormente también sus sucesores han escrito cartas. Estas cartas estudian otros historiadores cómo viajaban. Viajaban exclusivamente a través de las redes comerciales. Los historiadores han comprobado que esas cartas llegaban porque precisamente no iban con correos, como diríamos, más propio de Europa, sino con comerciantes, cuyo interés estaba en parte adherido al de la carta. Estas cartas, un nuevo género de ellas, buscaban hablar de la conversión para conmover a la conversión. En este año en el que estamos, Ignacio de Loyola narra su conversión a lo largo de ese documento que ya les explicó Arturo Reynoso a lo largo de parte de su conferencia, la autobiografía.
Los jesuitas han escrito cartas narrando conversiones desde ese momento. El tema que los historiadores han estudiado ahora es comprender cómo representaron los misioneros la conversión a los nativos. Repito, el tema no es seguir hablando de la conversión a los europeos, sino que los historiadores ahora nos cuentan qué modelos de santidad se narraban dentro de las misiones. Por ejemplo, los indios en Bahía y en Goa durante los primeros 30 años de la misión tienen un modelo particular de comprender qué es eso de la conversión. Voy a contarles uno que a mí me resulta un poquitín más interesante. Es la conversión de alguien que pasó a llamarse a partir de entonces Baldassare de Loyola. Este es el estudio de un caso y se trata de un musulmán que en su viaje hacia la Meca fue detenido por los caballeros de Malta en el Mediterráneo. Y con el tiempo llevado a Italia, se convirtió, pidió el bautismo y aquel Mohammad el-Attaz, resultando ser un príncipe del norte de África, de hecho el hijo del rey de Fez, Marruecos, una ciudad de Marruecos, entró en la compañía de Jesús y haciéndose jesuita cooperó, trabajó en la conversión de otros musulmanes a lo largo del litoral italiano. Bueno, los historiadores se han interesado en la historia de esta conversión porque constan las cartas, porque consta la biografía de su director espiritual, porque consta incluso una autobiografía escrita por él. 200 cartas autógrafas. Respondiendo de nuevo a la pregunta, ya han visto, aquí hay cartas que piden ir a las misiones, aquí hay cartas de gobierno, aquí hay cartas de administración, aquí hay cartas de ciencia, porque quien descubre una planta que utilizan los indios para estimularse, la yerba mate, lo manda inmediatamente a Europa, o mejor aún, se presenta con la planta y con la explicación del científico, no siempre viaja el científico, claro, con la explicación del científico en carta escrita, dando noticia en Europa de lo que está sucediendo pues, en el Paraguay. Carlos, aprovechando esto último que sí. dices, hay otra pregunta. Lo que ocurría en las misiones tiene un impacto, lo acabas de decir, en las universidades, en el corazón de la compañía. Entonces, si pudieras ampliar un poquito, ¿cuál es la relación que hay entre las misiones, los jesuitas misioneros y los colegios, los jesuitas que están en la academia, los científicos? Porque lo que ocurre en las misiones luego va a repercutir en toda la reflexión científica que se da en los colegios, en las universidades. Totalmente de acuerdo. Tengo 9 páginas sobre los colegios y el desarrollo de los colegios. Tengo también algunas diapositivas. Voy a intentar volver a la presentación PowerPoint. ¿La están viendo ahora, Gerardo? No se ve aún. Pues entonces tengo que salir de aquí. Aquí nos aparece como que hayas compartido. Ahí está ya. La tiene. Voy a presentarla. Correcto. El artículo que tienen a pie de página, Paul Grendler, Jesuit Schools and the Universities in Europe, es para mí, está disponible en Brill Open Access desde el año 2018. Este es el especialista en el tema que me estás invitando. Es un libro entero con rica documentación, con ejemplos y estudios. Yo voy a intentar cortar esto muy brevemente, pero los colegios se demostraron como centros, no solo para el conocimiento. Quien piense que los colegios sirvieron para que los niños aprendieran, en realidad se está perdiendo el 80%, es decir, el resto del iceberg, en la parte sumergida. La Compañía de Jesús produjo a principios de la Edad Moderna la mayor red de escuelas que el mundo había conocido. Los colegios eran lo más distintivo, ofrecían tanto humanismo cívico, basado en textos, en estudios teológicos, como también formación en idiomas y matemáticas
y todo ello gratis. Los colegios impactaron a los estudiantes, pero mucho más se convirtieron, así lo llamaba Stefan Van Damme, escaparates de la cultura urbana. Los colegios son fenómenos urbanos. Desde finales del 16 y hasta la expulsión, los miembros de la compañía desempeñaron un importante papel en la vida urbana de la América española y como administradores también de las fronteras. Hay un autor norteamericano, Jerry McKevitt, que estudia la organización de la compañía en las grandes provincias en función también de estas instituciones de tipo urbano, de las misiones de frontera, y describe las actividades espirituales y educativas que tenían lugar con base en los colegios. Yo ahora mismo vivo en un noviciado que está situado en un colegio. El colegio tiene, además de aulas, además de salones de actos donde hay una vida cultural, además de campos de deportes donde hay una vida deportiva, además una iglesia y además una serie de grupos como puedan ser las congregaciones marianas y una serie de lugares donde los jesuitas promocionaban el conocimiento que llegaba desde las misiones. Es decir, apoyaron desde los centros la iniciativa de evangelizar a las poblaciones. En particular, la radicación estratégica en las ciudades ha sido estudiada por una tesis doctoral en México. El factor geográfico resulta ser crucial en aspectos que llevaron a los jesuitas a preferir un pueblo como Tepoztlán para abrir el colegio. Argumentos que la tesis maneja son: colindaba con dos áreas culturales diferentes, con dos grupos sociales indígenas distintos, mexicanos y otomíes, además de con otros grupos como españoles y, por supuesto, los esclavos negros. Esta riqueza es lo que le permitía a la Compañía de Jesús un trabajo evangelizador. Podían trabajar con varios grupos a la vez. Segundo, los jesuitas también utilizaron esta localidad como puente para seguir expandiéndose en el resto del virreinato, siempre camino hacia el norte. Además de factores geográficos, también hubo, como no, factores políticos, históricos y sociales. Bueno, pues esa tesis, una tesis defendida hace unos años, explora el papel de las instituciones políticas en la institucionalización de ese colegio. Tanto dentro como fuera de España esto estuvo sucediendo constantemente. Los laicos eran los que pedían los colegios. Los laicos eran los que pagaban y subvencionaban los colegios. Esto se ha estudiado y ha sido asociado con ¿y por qué? ¿Qué les motivaba a este tipo de trabajos o altruismo? Bueno, algunos reconocen que eran por motivo del deber del Estado. Si yo soy príncipe, si yo soy virrey, si yo soy gobernador, tengo que hacer algo de esto. Pero no era menos importante el aspecto religioso, la propia salvación del individuo, la defensa de la fe y su propagación en los territorios. Participar en la fundación de un colegio jesuita implicaba para el laico, en cambio, ejercer ciertos derechos, ciertos honores, ser tenido presente, ocupar un lugar en la liturgia. El estudio de los colegios, por tanto, nos lleva a ¿y para qué ponemos un colegio? Y que nadie piense que era exclusivamente para que los niños aprendieran. Detrás había un papel tanto defensivo como ofensivo. Lo tienen en la diapositiva. Me estoy refiriendo a un papel en la resistencia contra la reforma y a la vez un papel en la lucha contra la ignorancia. Por su localización territorial, los colegios podían estar en un territorio católico, y esos eran menos problemáticos, pero podían estar en un territorio reformado. Y también podían estar en territorios de misión. Los colegios que procedían de cada una de estas tres ramas tenían características distintivas. Se ha estudiado también la organización de los colegios, con desmayo de los investigadores que creían que obedecían a una inteligencia centralizada y que se desarrollaban desde una planificación, por decirlo así,
de gestión coordinada. El dato es que los colegios crecían mucho más en diálogo con la localidad que con Roma. Roma ponía ciertas limitaciones, pero era el provincial quien, visitando y teniendo conocimiento directo de los bienhechores, concertaba el que se llevara a cabo un colegio. ¿Y por qué? Porque de ese colegio salían muchos bienes de todo tipo. En alguno de los ejemplos que tengo aquí, y que ha sido para el caso de Europa Oriental, se habla de enfermerías, dispensarios médicos, farmacia, 12 colegios en el este, en la República, lo que llamaríamos Bohemia en aquel periodo, República Checa con Eslovaquia actualmente, dan cuenta de hasta qué punto los colegios no eran meramente lugares de enseñanza. Por supuesto que se enseñaba, pero había toda una política de recaudación de fondos para que se pudieran mantener. Esto también ha traído el interés de los historiadores. Crear amistades con figuras de relieve, elaborar boletines y publicaciones que se puedan difundir para que llegue el conocimiento y también las ayudas económicas. Suprimir la mención de los fracasos, es decir, cierta retórica, acentuar los éxitos, las visitas de los grandes personajes, la participación de un amplio espectro de gente influyente. También se han estudiado algunos casos de fracaso. El Colegio de Sevilla de San Hermenegildo hizo crack en 1645, para entonces tenía una cuenta de acreedores. El estudio de qué es lo que se acreditaba en aquellos momentos también ha resultado muy interesante. Estaba basado en el comercio lucrativo con las colonias, el comercio atlántico, que era lo que, fallando en determinados momentos, hacía que el colegio no pudiera obtener los ingresos de los bienhechores y entrase en bancarrota. 2 inventarios de los colegios de Río de Janeiro y de Córdoba, Argentina, pues también nos presenta qué sucedió con los decretos de expulsión. En fin, podríamos seguir hablando de muchos otros temas. Los colegios eran también centros de conocimiento. Lo que se aprendía en un observatorio de un colegio viajaba. La observación de los astros en latitudes diversas permitía comparar las teorías de Europa con la práctica de los misioneros. Esto hizo que la matemática y la astronomía fueran particularmente desarrolladas en los colegios en ese siglo que se dijo en algún momento era de decadencia. Igualmente, y termino con esto porque ya va larga la explicación, eran centros de cultura y de arte. Los colegios, las obras de arte no estaban limitadas a dibujar y a pintar, eran especialmente la representación de teatro, canto, música, interpretación instrumental, ópera y ballet. En el ballet, especialmente cultivado por la Francia del siglo XVII, los jesuitas conseguían integrar varias cosas que acabo de nombrar separadamente. Desde la matemática tenemos que tener en cuenta que la música venía desarrollada a través del cálculo de la proporción, del orden, del ritmo, en cálculo matemático, a través de la presentación de uno mismo en público, a través del canto, a través de la música, a través de la coreografía. Es decir, que a través de una obra como el ballet o el teatro se ponían en juego muchos recursos de la localidad que acababa visitando y haciendo de público en el colegio. Pero a la vez se promovía que el estudiante tuviera una alta estima de sí mismo, puesto que venían a verle, porque venían a escuchar lo que tenía que cantar o interpretar. En este contexto que acabo de dibujar, los jesuitas misioneros ofrecían, como quien dice, el trigo y la harina. Daban los grandes temas con que hablar, por ejemplo, de los santos misioneros. Francisco Javier es un lugar común en estas representaciones. O la conversión del indio y sus motivaciones, o virtudes que los misioneros ponderaban en otras culturas, o temas clásicos sobre la belleza del paisaje, sobre las especies desconocidas. Al revés, de lo que se conseguía
publicando un folleto, un programa, un reparto, y se enviaba a las misiones seguían creciendo. Discursos de retórica, por ejemplo, presentados por Antonio Vieira para los colegios de Brasil, acabaron impactando en la colonia, en Lisboa, etc. Carlos, Bueno, en esta relación entre los colegios y las misiones, nos hacen dos preguntas en relación a las misiones. Sí. Te voy a leer las dos. La primera, ¿cuáles fueron las principales novedades evangelizadoras de los misioneros de la Compañía de Jesús, a diferencia de las estrategias aplicadas por órdenes mendicantes que eran más antiguas que la propia compañía? La segunda pregunta, ¿qué tan importante fue la apropiación de las lenguas autóctonas y de conocimientos como el dominio de instrumentos musicales como medio para evangelizar a los naturales de los lugares donde estaban nuestras misiones? Te dejo la palabra. Según las culturas fue radicalmente importante, mientras que en las misiones del Oriente no. Consta que Francisco Javier iba cantando el catecismo, que con esto conseguía que le siguieran los niños. Los jesuitas utilizaron esos métodos, pero se ve que la cultura no había desarrollado, como por ejemplo entre los guaraníes, esa capacidad o esa sensibilidad. En la América, por tanto, central y del sur, mucho más que en la América del Norte, los indios del Canadá no tenían esa cultura tampoco musical. Los jesuitas pudieron, en torno a la música, en torno a los instrumentos, en torno a la capacidad artesanal de reproducir y aún mejorar instrumentos de la metrópoli en las colonias, los jesuitas fueron capaces de dar lo que más apreciaban los indios, un modo de estar que les distraía cuando eran niños, que atraía a los mayores, en todo caso, que les hacía sentir lo que ellos sabían hacer mucho mejor. Fue radical el uso de la música, pero estoy pensando muy particularmente en las reducciones. Esto sucedió en menor medida, en la medida que era mucho más occidental, que era una música con instrumentos que tenían que ser de calidad y que tenían que venir desde Europa en las capitales. Respecto a la primera pregunta, novedades en la evangelización, por supuesto, el intento de las reducciones y su transformación creo que fue la gran contribución de la compañía. Es decir, no una comunidad conventual, como pudiera ser el caso de los franciscanos o como pudiera ser el de los mercedarios, sino una comunidad mínima, constituida por un sacerdote, un coadjutor y un hermano, que permitía a los indios mantener sus propios sistemas en cuanto a organización, en cuanto a sistemas de relaciones familiares, en cuanto a habitación, en cuanto a cultivos y alimentación, que los jesuitas casi ni siquiera en el Japón habían respetado. En el Japón, como saben, las vocaciones nativas tardaron un poco menos en llegar, pero fue porque se adaptaron al sistema latino, porque comían comida latina, porque aprendían el latín. Esto no sucede en el tabula rasa que José de Acosta promueve en su De Procuranda Indorum Salute. Bueno, la música es el polo, el interés con el cual los provinciales solicitan refuerzos misioneros, no ya en España, no ya en la península ibérica, sino en Centro Europa. Y así tenemos culturas muy talentudas, por decirlo así, en música y composición, o igualmente en la composición y elaboración de instrumentos, que procedieron de Italia. El mejor es Domenico Cepoli como ejemplo, o de Austria, de Colonia, de lugares que no pertenecían ya al imperio, que en un tiempo pertenecieron a la monarquía hispánica y que con el tiempo ni siquiera pertenecieron a la monarquía hispánica, pero que seguían viniendo como afluente a un tipo de misión que en eso se parece a la China. Traía a los mejores hombres, a los más calificados, para seguir llevando adelante un ministerio de evangelización lo más posible en términos de la población autóctona. Digo lo más posible porque nunca fue al 100% en los términos o en la lengua
o en los sistemas familiares y de relaciones que los nativos podían tener. No sé si he respondido, pero son algunas de las ideas que me vienen así rápidamente. Perdón. Gracias, Carlos. Creo que ya te estamos cansando, Carlos. Tu voz. Tengo la garganta y no me he traído un poco de agua que me hubiese ayudado. De tanto hablar. Quizás podemos ir cerrando, pero ¿hay alguna otra pregunta que tiene que ver con, por un lado, la ciencia como instrumento de evangelización y en relación al papel de la compañía en la contrarreforma? ¿Qué papel jugó la compañía, especialmente en los países protestantes? Hay una gran diversidad según el país. Protestantes, Inglaterra. En Inglaterra la compañía pudo, a partir de unas primeras persecuciones y de algunos mártires, pudo vivir, pero nunca como compañía, en el sentido de comunidades estables. Los jesuitas vivían y no participaban de los ministerios consuetudinarios. Lo consueta ministeria quiere decir, es una expresión de la compañía, pues lo que sabemos hacer y lo que solemos hacer ordinariamente los jesuitas, dígase colegios, dígase parroquias, sino más bien un ministerio a caballo entre la publicación, la educación en Saint-Omer, que sería una localidad en el norte de los Países Bajos, próxima al Reino Unido, desde donde se preparaban los que vendrían aquí. La misión principal era, sin embargo, el colegio inglés, tanto en Italia como en Valladolid, la formación de sacerdotes autóctonos que volverían para vivir y para evangelizar según el Concilio de Trento, según las directrices del Concilio de Trento. Pero repito, no había comunidades estables. En cambio, en la reforma de Centro Europa, por ejemplo en Polonia, los jesuitas no solo llegaron a establecerse, sino que cuando la compañía es suprimida, esa historia no la he llegado a contar, son los que mantienen la compañía existente. Porque con sus colegios, con sus obras de apostolado, mantienen una presencia ante la reforma que es finalmente tolerada por la reforma. Ante la ortodoxia griega o bizantina, que es tolerada. ¿Por qué? Porque crea un plus de valor. Igualmente se diga en Colonia, la iglesia de la compañía en Viena da testimonio de una presencia que a través de otros medios va llevando a cabo una contrarreforma, no por medios violentos, como podría ser el caso de los Países Bajos, vengo a otro ejemplo, durante los comienzos del siglo XVII, y donde los jesuitas se convierten en los primeros capellanes castrenses, desarrollan lo que hoy conocemos como capellanía castrense. Antonio Posevino es un genio de la composición y de la organización que es muy apreciado por el duque de Alba, y así se abre una puerta a un tipo de apostolado que es simplemente humanizar un poco la increíble violencia, crueldad que en aquellos momentos se vivía en el frente. La capellanía jesuítica de las tropas en los Países Bajos publica y distribuye entre los oficiales y entre el mundo de tropa, diríamos hoy, entre los soldados de Oya y Puchero, distribuye devocionarios y los explica, distribuye prácticas religiosas como por ejemplo la confesión. Esto es ahora mismo un polo de interés también dentro de la historiografía sobre la Compañía de Jesús. Bueno, he hablado de Colonia, he hablado de... El peor de los casos probablemente en la contrarreforma son los Países Bajos, que después de la violencia y la extorsión llevada a cabo por las tropas del duque de Alba quedaron totalmente enemistados con la reforma católica, la contrarreforma católica, y muy particularmente contra los jesuitas, que acabo de decir quedaron asociados con las tropas en aquellos lugares. Dependiendo del periodo y dependiendo de los países, la contrarreforma fue un gran esfuerzo de la Compañía de Jesús, entendida como estrategia alternativa y a veces adversa. En concreto, en Polonia hay generaciones de polemistas que escriben, que publican y que se presentan en modos que hoy no toleraríamos, violentos, en un contexto pues muy enfrentado.
De acuerdo. Creo que podríamos ir cerrando con esta pregunta que nos hacen. ¿Cuál era la organización de la Compañía de Jesús para poder mantenerse en un crecimiento tan grande en pues, países tan diversos? Y que pudiéramos después de esta pregunta cerrar con las principales razones de la supresión que no alcanzamos a tocar, y espero que en otro momento nos puedas ayudar pues con esta parte de la historia de la compañía. La organización de la compañía, según las constituciones, es la que articula a cada jesuita con el general a través de sucesivos escalones, básicamente un superior local, un director de obra que en aquellos momentos coincidía, era la misma persona, podía ser el superior del colegio y era además el rector del colegio, podría ser el superior de la comunidad y el rector de la universidad, y eso no va a cambiar hasta el siglo XIX-XX, dependiendo de las personas. Superiormente sobre él el provincial y superiormente sobre el provincial el padre general. Esta organización muy vertical, sin embargo, se complementaba a través de visitadores. La organización pedía que las informaciones que semestralmente, es decir, 2 veces al año, se elevaban desde las comunidades, fueran en estéreo, es decir, no solo informa el superior por oficio, informan otras personas con una cierta periodicidad para que lo que dice el superior tenga un contraste. Pero esto se complementa finalmente con los visitadores, personas que desde Roma recorren los territorios elevando informes que complementan a esas cartas. Repito, la actividad epistolar fue de una vital importancia para la articulación adecuada, para la sustitución, para la continuidad de determinados, diríamos, escalones de mando o personal con autoridad, con gobierno, con poder dentro de la compañía. Además, recorre todo este esquema vertical la cuenta de conciencia, que es la manifestación que el jesuita particular anualmente debiera hacer a su provincial, en la cual manifiesta precisamente lo relativo a la misión en la que está. Es decir, no solo lo que a mí me pasa ahí por dentro, sino en el puesto de trabajo en el que yo me encuentro, en la universidad para la que trabajo, en el colegio donde estoy, en la parroquia a la que me destinaste, padre provincial, veo esto, esto y lo otro. De forma que hay un doble movimiento de información de modo vertical que complementa al que primeramente he presentado, de abajo arriba, de arriba abajo. No solo, por resumirlo de una manera muy gráfica, cartas del general de cómo hay que hacer las cosas, que de esas ha habido más bien pocas, sino informes que desde abajo los jesuitas se elevan por motivo de ser jesuita, por motivo de ser una autoridad, ministro, procurador, superior o visitador. Respecto de la segunda pregunta, que tenía que ver con las causas para la supresión, hay causas de diversos tipos. Básicamente lo que sucede a la compañía en el siglo XVIII es lo que le va a pasar a la Iglesia en el siglo XIX. Las monarquías absolutas en una sed de poder descontrolado, revestido, con interés de servicio a las poblaciones, eso que hemos llamado el despotismo ilustrado, en realidad no podían consentir que un poder transnacional al servicio de una fuerza externa, pensemos que los estados pontificios mantenían un ejército y que el Papa en aquellos momentos era considerado a todas luces un monarca, como luego se verá durante la restauración de los papas y de los monarcas absolutos, digo, no podían consentir que esto estuviera sucediendo dentro de sus reinos, dentro de sus colonias. Es decir, no se podía mantener un canal de información que no estuviera bajo el control del ministro correspondiente. Si ustedes piensan en el ejemplo del Japón, Japón interrumpió la evangelización consciente de que la información que los jesuitas estaban mandando a Europa acabaría trayendo ejércitos portugueses o holandeses, les daba igual,
que estarían muy bien informados y pondrían en condiciones de inferioridad a sus reinos. No es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de Pombal o estamos hablando del reino de Portugal. Estamos hablando de un grupo de familias, los Borbones, que por unos motivos determinados ven y codician mucho lo que está sucediendo en las misiones. No solo los territorios, sino las explotaciones. No solo los colegios o las bibliotecas, sino la influencia que sobre el pueblo, sobre la iglesia, de hecho, tienen estos jesuitas. El dato del secretismo con que se llevó a cabo en los últimos momentos la supresión de la compañía debiera darnos un dato relevante sobre qué es lo que más temían estas monarquías de la Compañía de Jesús. Motivos se pueden dar muchos otros, de hecho es difícil demostrar cuál es el último motivo, por simplificar las cosas, o cuáles son los tres más importantes motivos por los cuales la Compañía de Jesús fue suprimida. La Compañía de Jesús molestaba, pero como la Compañía de Jesús molestaba, también molestaban en los años posteriores las congregaciones como los agustinos, o como los carmelitas o como los capuchinos, cuyas propiedades iban a ser igualmente incautadas. No tengo tiempo para leerlo. De las consecuencias que esto se siguió, un ejemplo sencillo de la investigación que se ha llevado a cabo es el número de los doctores en medicina que el país de Chile contaba entre los suyos a partir de que el Colegio de los Jesuitas quedó desmantelado. En los años que se suceden a la supresión de la compañía, Chile no recibe médicos de la colonia y es incapaz de producir médicos entre sus propios, porque no hay personas capacitadas. Bueno, es un artículo bien sencillo que refleja, para no hablar de las bibliotecas, para no hablar de mucha información que ya he referido al mundo científico, pero que no he podido referirlo, ojalá hubiese podido referirlo, también refiere al matemático que de repente se convierte en arquitecto militar, al matemático y científico que se convierte en físico y que puede dar clases en las academias militares, cosa que con los Borbones había sucedido, con el imperio de Kangxi en China había sucedido. El ataque, creo que es de la ciudad de Macao, que los holandeses estaban llevando a cabo, fue diferido y finalmente ahuyentado gracias a la construcción de cañones según la planificación de un jesuita, Adam Shanfold Bell. Bueno, se podían dar muchos otros ejemplos de cómo, hasta qué punto la Compañía de Jesús a través de los colegios había desarrollado un conocimiento, un expertise, si ustedes quieren, que resultaba molesto para algunos en los países ya citados de Portugal, Francia, 2 Sicilias y España. Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Quedan pendientes, pues, que nos pudieras en otras charlas que nos puedas ofrecer, pues el tema de las expulsiones, de la supresión, la restauración, la misma compañía restaurada. Y bueno, nosotros tendremos en nuestra próxima conferencia la Compañía de Jesús hoy a través de sus redes educativas y sociales. Será el próximo lunes, miércoles 23 de febrero. Esta va a ser a las 11 de la mañana, hora México. Nos la va a dar el padre Luis Arriaga, actual rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y él es el presidente de AUSJAL, la red de universidades en América Latina. Entonces los esperamos en ese momento. Le damos de verdad muchísimas gracias a Carlos. Carlos está en la universidad en España, en Deusto, y pues ya luego nos comunicaremos, Carlos, para ver si más adelante pues nos puedes conceder otras conferencias sobre este tema más adelante. Siento no haber podido
llegar, pero ya en el primer momento en el que me ofreciste recorrer tanto, yo lo veía como difícil de abarcar en una sola conferencia. Bueno, lo he intentado. Con mucho más tiempo hubiese sido capaz de recortar y venir a algunos puntos dentro del tiempo. Lamento no haber cubierto más que, pues eso, aproximadamente un tercio de lo que tenía previsto, pero espero que alguna cosa haya resultado de su interés. Gracias por la atención. Seguramente nos has iluminado muchísimo para tener un mayor conocimiento de la Compañía de Jesús en la que muchos de nosotros estamos o colaboramos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sabemos que son 7 horas de diferencia respecto al horario que tenemos nosotros acá. Ha sido pesado para ti. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos. Y nos encontramos en esta próxima conferencia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Hasta pronto.